a las preguntas del tribunal, Mata-Hari titubeaba, no era muy coherente en sus exposiciones. Seguía pensando que no le podía pasar nada, que ese juicio era simplemente una farsa, que después todo se solucionaría. En estos momentos Mata-Hari tiene 40 años. Por fin, cuando ve que todo se puede poner negro, que todo se puede perder, utiliza un nombre, el duque de Brunswick, un duque alemán entroncado con la familia real británica, y aduce que ella en realidad lo que estaba preparando era el camino hacia la paz, que gracias al duque, que tenía mucha influencia sobre el emperador, utilizaría sus contactos para provocar la paz en Europa, que ella era simplemente una paloma mensajera de la paz, pero nadie la creyó. Dicen que los británicos estaban muy dolidos porque los alemanes 2 años antes habían fusilado a lo que consideraban también una espía en Bélgica, una espía al servicio de los británicos, y que querían venganza, querían cobrarse venganza. Dicen otros muy aventurados, por cierto, que los británicos no querían ni por ensueño hablar de la paz. En esos momentos sabían que Estados Unidos iba a entrar en la guerra y no les interesaba para nada la paz. Querían aplastar a Alemania, al poder de los imperios centrales. Y llegó el día fatídico. Mata-Hari es condenada a muerte. Ella seguía sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Aquella que ilusionó toda Europa, aquella que iluminó Europa, ¿cómo es posible que acabara en un paredón frente a unos fieros soldados que la iban a disparar? 18 de octubre de 1917, el último día de Mata-Hari. En su celda dormía plácidamente. Eso quiere decir que no contaba, porque ella había pedido un indulto al presidente francés y el presidente se había desmarcado de este asunto. No quería entrar en los pormenores de Mata-Hari. Todos, al parecer, querían desembarazarse de ella. Sabía demasiado, posiblemente, sobre muchas altas personalidades de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Todos querían que Mata-Hari desapareciera. Ese último día dormía plácidamente en su celda cuando un capellán, acompañado de 2 monjas y un capitán, también con su abogado, entraron en la celda. Las monjas la despertaron suavemente, dulcemente. Ella abrió los ojos y vio toda la escena que se contemplaba ante ella. Preguntó qué ocurría. El capellán dijo que había llegado la hora. Ella, dicen que no se inmutó. Se levantó de la cama. Se puso sus medias finísimas de seda negra, sus zapatillas con lazos de seda, que retó firmemente, un abrigo, un sombrero de fieltro negro, su pelo recogido en trenzas. Escribió todavía 2 cartas, como casi implorando el perdón, suplicando que no acabaran con Mata-Hari. Pero nada pudo hacerse. La acompañaron al coche que la llevó al campo, a un campo militar, al campo de Vincennes. Y allí le dijeron que si quería que sus ojos fueran tapados antes del momento final. Ella no quiso. Quiso enfrentarse a la muerte. Dicen que su rostro estaba lívido, pero aguantó serenamente la última decisión. El capitán se dirigió a sus soldados. Ordenó, lo descarguen, apunten y fuego. El 18 de octubre de 1917 murió la diosa de la danza, murió la diosa de la sensualidad, murió la diosa del amor, el ojo del amanecer, murió Mata-Hari. Y lo más triste de esta historia es que nadie quiso hacer nada por ella. Posiblemente sí, fue espía, pero de segundo o tercer nivel. Los datos que proporcionó Mata-Hari, después se pudo corroborar esta historia, no fueron determinantes para nada, ni para nadie. Simplemente ella pensó que al trabajar para Alemania o al trabajar para Francia, pues podría andar libremente por el territorio europeo, y eso fue su fin fatal. Hubo luego una historia después de la muerte de Mata-Hari muy relacionada con España, que nos habla del gran escritor Enrique Gómez Carrillo. Enrique Gómez Carrillo estaba casado con Raquel Meyer. Raquel Meyer, ya sabéis, decían, era el alma que canta. Era la gran cupletista de nuestro país, la gran tonadillera de nuestro país en esos momentos. España estaba muy dividida también, como Europa. También era neutral, pero había aliadófilos y germanófilos. Enrique Gómez Carrillo pertenecía a los primeros, a los aliadófilos. Era muy pro-francés. Y dicen que Gómez Carrillo intervino, por esa devoción que tenía hacia Francia, en la situación de Mata-Hari, propiciando que H-21 fuera Mata-Hari. Pero también dicen las malas lenguas que fue un exceso de celos de Raquel Meyer, pensando que su marido se había enamorado, como tantos, de Mata-Hari.
Incluso en el año 1925 Gómez Carrillo tuvo que escribir un libro aclarándolo todo y diciendo que él jamás había tenido nada que ver en el asunto de Mata Hari. Lo cierto es que toda la sociedad europea habló de Mata Hari hasta la restauración. Fue motivo de comentario y, por supuesto, motivo de leyenda. La leyenda que os hemos contado hoy, la danza de Java, la danza del ojo del amanecer, la danza de Mata Hari. Una historia muy triste que acabó cuando ella tenía tan solo 41 años. Eso sí, 41 años y máximo esplendor hasta el momento final de su muerte. Nos quedamos con esa imagen, esa Mata Hari con su gorro de fieltro negro, con ese abrigo de pieles, esas medias de seda negra, mirando al pelotón de ejecución. Ese 18 de octubre de 1917 pasará para siempre a los anales de la historia del espionaje. Y en este caso diríamos el espionaje que nunca fue. Cuenta la leyenda, cuenta la historia oscura de Mata Hari, la que rodeó a Mata Hari en esos días, que fueron 12 los soldados que dispararon o intentaron disparar contra ella. Dicen que jamás se sabrá, pero que algunos de esos soldados no llegaron a disparar su fusil. Aún así, los disparos que llegaron hasta ella fueron certeros. Y en ese campo de Visén quedó tendida para siempre. Aunque la leyenda la inmortalizó para todos, y aún hoy en día se siguen escribiendo cosas sobre Mata Hari. Lo cierto es que nunca terminaremos de averiguar la verdad. Aquella niña de los Países Bajos, a la que su padre tanto quiso y tanto estimó, porque cuenta la historia que el primer día de colegio su padre la quería tanto, quiso valorarla tanto, que la llevó al colegio en una carreta pintada de oro y tirada por 2 animales enjaezados. Una niña que alcanzó la eternidad gracias a su espíritu de fuego. Es la historia de Margareta, la historia de Mata Hari.